Acá creo, ahí se ve, ¿no? Muy buenas tardes, chicos, ¿ah? Muy buenas tardes con todos ustedes. Les saluda César García. A ver, hoy ya tenemos que ver dos temitas que vienen a ser el tema de necesidades humanas con el tema de bienes. ¿Ya? Recuerden pues que cada uno de ustedes tiene un bono de 300 preguntas por clase. Si es que tuviera ustedes alguna duda, por favor, hacen la pregunta vía chat, yo estoy observando ahí, y para poder resolver su duda. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a utilizar la PPT y algunas cositas las voy a explicar acá en la pizarrita, ¿no? No sé si la pizarra se puede ver. ¿Se ve? Ustedes me Sí, se ve, informan. profesor. Sí se ve. Perfecto. Chévere, entonces. A ver. Bien. A ver. Cuando se habla de una necesidad humana, se habla de una carencia, se habla de la falta de, ¿no? Entonces, esa carencia, esa necesidad, esa falta de, me genera que yo me pueda esforzar. Es decir, la necesidad es el motor que yo tengo para poder accionar, ¿no? Esforzarme y lograr el objeto que va a lograr satisfacer mi necesidad. Entonces, en pocas palabras, la necesidad se define como una carencia. ¿Está bien? Pero hay una definición muy interesante sobre necesidad que nos indica pues que la necesidad es la ruptura entre el equilibrio de las fuerzas internas de mi organismo y el medio cósmico que nos rodea. ¿Estamos bien? Entonces, esa ruptura del equilibrio entre las fuerzas internas de mi organismo y el medio cósmico que nos rodea, a eso se llama necesidad. Imagínate, esta mano representa las fuerzas internas de mi organismo y esta otra mano representa el medio cósmico que me rodea. Entonces, ahí están equilibrados. Ahí ya he logrado satisfacer mi necesidad. Ya me equilibré. Pero ese equilibrio es solo temporal, nada más que temporal. Ese equilibrio, chicos, se va a romper. Y cuando se rompa, es ahí donde va a surgir la necesidad. Y esa necesidad me va a obligar a mí a esforzarme a hacer un conjunto de actividades para poder lograr satisfacer mi necesidad. Por ejemplo, vemos ahí en la pizarra a un muchachito que dice, ¿no? Tengo hambre, ¿no? Entonces, el tener hambre involucra tener la necesidad por comer, ¿no? El tener hambre involucra la necesidad por comer. O este otro chico que dice, tengo frío. ¿Lo visualizan? Tengo frío. Entonces, el tener frío involucra tener la necesidad por abrigo. Entonces, profesor García, cuando se habla de una necesidad, se está hablando de una carencia. Sí, una carencia que te va a empujar a actuar y poder conseguir las cosas que permitan satisfacer tus necesidades. Entonces, profesor García, ¿las necesidades son buenas? Claro. Profe, ¿y alguien sin necesidades? Bueno, alguien sin necesidades ya está muerto, ¿no? O sea, todos tienen que tener necesidades. Ahora, ¿cuál es el proceso para poder satisfacer esa necesidad que es una carencia? Mira, todo comienza obviamente con la necesidad, que es la sensación de falta de, ¿no? El decir, tengo hambre. No es bonito, ¿verdad? No es bonito sentir hambre. Pero inmediatamente, cuando la persona siente ese hambre, automáticamente aparece en la persona una necesidad, ¿no? Oiga, me acabo de dar cuenta que ahí aparece el nombre de mi hijo. Creo que se puede cambiar, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Creo que acá estoy yo. A ver, vamos a cambiar, ¿no? Ahí está. ¿Mm?
Ahora ya está. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Lagos. Entonces, luego de esta necesidad aparece el deseo. Ya cuando estamos en esta etapa de deseo, el deseo viene a ser la representación mental del objeto que va a lograr satisfacer mi necesidad. Por ejemplo, decir, no, deseo un arroz con pollo. Si yo digo, deseo un arroz con pollo, en mi cerebro yo estoy representando ese arroz con pollo, ¿no? Digo, deseo mi casaca celeste, ¿no? Estoy representando. Entonces, siempre el deseo va a ser la representación mental del objeto que permita lograr en la persona la satisfacción de la necesidad. Luego, una vez que ya usted sabe lo que quiere, ya usted representó mentalmente el objeto, va a esforzarse para poder conseguir el bien o servicio. O sea, eso va a involucrar un trabajo que tiene que realizar usted para poder conseguir ese objeto. Y cuando usted ya lo consiguió, ahora usted va a poder disfrutarlo, ¿no? Usted lo va a consumir. Y cuando usted lo consuma, usted va a tener pues una satisfacción de su necesidad, ¿no? Se equilibró, pues. Se equilibró. Pero definitivamente ese equilibrio no es para toda la vida. No, muchachos, ese equilibrio no es para toda la vida. Ese equilibrio solo es temporal, nada más que temporal. Igual ese equilibrio se va a romper. Y cuando se rompa, ¿no? Igual surge en la persona una necesidad. Entonces, profesor, nosotros nos equilibramos y rompemos el equilibrio. Nos equilibramos y rompemos el equilibrio. Y así estamos constantemente. Constantemente estamos así. Ah, ya. Ahora, estas necesidades que usted está observando ahí, ¿no? Podemos comenzar a clasificarlas, ¿no? Sí, profesor, claro, ¿no? Y podemos verlas según su tiempo. Y según su tiempo, tenemos las presentes y las futuras. Las presentes y las futuras. Una necesidad futura no es otra cosa que una necesidad del presente trasladada al futuro. Dicen, ¿no? Oiga, necesito un medio de transporte, pero como todavía no me la puedo comprar, entonces voy a tener que ahorrar para que en el futuro pueda comprarme ese medio de transporte. Entonces, una necesidad presente la estoy trasladando al futuro. ¿Y cuál será más importante entonces? ¿Una necesidad presente o una necesidad futura? Si usted encuentra a alguien que le diga, oiga, que las necesidades presentes siempre van a ser más importantes que las futuras. Bueno, si pensáramos así, en que las necesidades presentes siempre van a ser más importantes que las futuras, seríamos unos imprevisores. Estaríamos viviendo como quien dice la vida loca. No nos interesaría el mañana. Y aquel que diga, profe, la necesidad futura siempre van a ser las más importantes. Entonces estaríamos hablando de una persona que atraviesa privaciones, que no consume prácticamente nada en el presente y todo lo guarda hacia el futuro. Entonces estaría cayendo en una situación de mezquindad. ¿Así, profesor? Así es. El que piensa que las presentes siempre son más importantes es un imprevisor. Y el que piensa que siempre las necesidades futuras son las más importantes, vive en mezquindad. Siempre va a estar privándose de las cosas. Por lo tanto, tu inteligencia te permite dar cuenta que hay grados, hay grados. Obviamente, algunas veces las necesidades presentes van a ser más importantes.
Y otras veces, las necesidades futuras serán más importantes. Si, por ejemplo, una persona está sufriendo de apendicitis, tiene que operarse inmediatamente. No puede decir, ya en el futuro me operaré. Porque si él dice, ya en el futuro me operaré, definitivamente no va a haber futuro. En este caso, obviamente, la presente se hace más importante. Pero no siempre va a ser así, pues, ¿no? Hay otras donde, obviamente, las necesidades futuras se hacen importantes, como el guardar dinero para la vejez. Es por eso muy importante retener una parte del dinero, no todo, obviamente, para la vejez. Esa vejez algún día va a llegar. Y cuando uno ya está viejito, ya no tiene fuerzas para seguir generando ingresos. Entonces tiene que vivir de sus ahorros. Allá. Entonces, profesor, entre ambas hay grados. Así es. Entre ambas hay grados, ¿no? Y donde se ubique usted, eso ya va a depender de su inteligencia y de su carácter. ¿Sabe por qué es muy importante el carácter? Porque muchas veces usted, bueno, no, siempre, ¿no? Usted es un ser racional, usted se da cuenta de las cosas, usted sabe el camino que tiene que seguir, pero el detalle está en que muchas veces falla nuestra fuerza de voluntad. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces nuestra fuerza de voluntad falla. Por ejemplo, muchas veces, bueno, algunas veces usted habrá experimentado que usted sabe que en la tarde tiene que estudiar, ¿no? Llega la tarde y usted dice, bueno, voy a echarme un ratito. Y usted se echa un ratito y se levanta ya en la noche. Y al final no estudió. Usted sabía que tenía que hacerlo, usted había planeado hacerlo, usted sabía que tenía que ejecutar esa tarea de estudiar, pero no lo hizo. Ahí no falló su inteligencia, lo que falló ahí es su fuerza de voluntad. Por eso que esos dos términos tienen que ir de la mano, tu inteligencia y tu fuerza de voluntad para poder ejecutar lo que usted ha planeado hacerlo. Ahí está, ahí viene la disciplina, ¿ya? Luego de esta característica, podemos observar, vamos a ponerlo por acá, a esta característica de ilimitada en número. Ilimitada en número hace referencia a que las necesidades van a aparecer una tras otra. ¿Y sabe por qué las necesidades aparecen una tras otra? Porque la sociedad, en la medida que se desarrolle, van a ir apareciendo nuevos bienes. Mire, a ver, vamos a borrar esta parte para que en su persona aparezca una necesidad. Lo primero que tiene que existir, ¿verdad? Lo primero que tiene que existir es que exista el bien. El objeto, el producto tiene que existir. Luego, usted tiene que probarlo y le tiene que gustar. ¿Estamos bien? Solo cuando pasa eso, usted pruebe el bien y en usted le gusta el producto, entonces recién ahí en usted surge la necesidad. ¿Te das cuenta? Profesor, pero una cosa, si nosotros acá identificamos a la sociedad, esa sociedad continuamente se desarrolla. Y si esa sociedad continuamente se está desarrollando, es una sociedad que continuamente genera la aparición de nuevos bienes. Entonces entra en un proceso, ¿no? El desarrollo de la sociedad genera más bienes, estos más bienes son conocidos por la población y en la población surgen más necesidades. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el ser humano es un creador de necesidades. Así, profesor, un ser humano es un creador de necesidades. Así es. Ahora, si nos
ponen el siguiente escenario. Profesor, vamos a establecer la diferencia entre un niño y un adulto. Pregunta. Conforme nosotros vamos cumpliendo años, vamos creciendo, pregunto, ¿vas conociendo o no más bien? Profesor, conforme uno cumple años, uno va conociendo la existencia de más bienes. Y si uno comienza a conocer más bienes, obviamente va a surgir en la persona más necesidades. Entonces, ante la pregunta, ¿quién tiene más necesidades? ¿Un niño o un adulto? Y la respuesta cae de madura, ¿verdad? El que va a tener más necesidades, en este caso, va a ser el adulto. Muy bien, chicos. ¿Y por qué va a tener más necesidades el adulto? Porque este adulto conoce de la existencia de más bienes. Tenga cuidado, ¿ah? Porque obviamente, si pregunto de esta otra manera, la respuesta cambia, ¿no? ¿De quién es más importante satisfacer sus necesidades en promedio? En promedio, es más importante satisfacer las necesidades de un niño, ¿sí? En promedio, ¿no? Bien. Ahora, ¿quién tiene más necesidades? ¿Un joven promedio peruano o un joven promedio japonés? El que obviamente va a tener más necesidades es un joven promedio. A ver, recuerda la misma comparación del niño con el adulto. ¿Por qué el adulto tenía más necesidades? Porque conoce la existencia de más bienes. Entonces, si comparamos a un joven promedio japonés con un joven promedio peruano, el que va a tener más necesidades es el joven promedio japonés. ¿Por qué el japonés? Porque el japonés conoce de la existencia de más bienes. Es una sociedad que tiene más desarrollo. ¿Se dan cuenta? Ah, ya, profesor, perfecto. Perfecto, esa parte me ha quedado claro. Entonces, profesor, caramba, pues como la sociedad siempre se va a desarrollar, siempre van a existir más bienes y eso trae como consecuencia la aparición de más necesidades. La sociedad se desarrolla continuamente, comienzan a generar más bienes y por consecuencia más necesidades, pero no se termina ese problema de la pobreza. Es sumamente sorprendente que no se termine la pobreza, ¿no? Es más, mira, ve, hay bastante gente que no tiene que comer, a pesar de que según los estudios indica que el mundo produce una cantidad de alimentos sumamente suficiente para alimentar a 2 veces la población mundial y un poquito más. Entonces, si tenemos un mundo que produce una cantidad de alimentos que puede alimentar a 2 veces la población mundial y un poquito más, entonces la pregunta cae madura, ¿no? ¿Por qué hay gente que muere de hambre en el planeta? Y la respuesta es, pues, obviamente que existe una inadecuada repartición de la riqueza. Hay una mala distribución de la riqueza. Eso es lo que ocurre. Por eso es que usted va a encontrar gente que va a morir de hambre. ¿Ah? Bien, bien. Ah, ya, sí, esa sustitución también es otra característica. Esa también la vamos a ver dentro de un rato. ¿Sí? Pero le adelanto que hay que también diferenciar esta característica de sustituir necesidades y también hablar de sustitución de bienes. ¿Está bien? Bien. Ahora, la siguiente característica es limitada en capacidad. Limitada en capacidad hace referencia a que nuestro organismo tiene un límite. Al decir que nuestro organismo tiene un límite, significa que nuestro organismo se satura. A ver, ya se acerca la hora de almuerzo, pues muchachos, ¿no es cierto? Ya se acerca la hora de almuerzo, ¿no? Entonces en su casa pues han preparado un suculento plato de comida para que usted pueda comer, ¿no? Imaginemos pues que han cocinado el plato que a ti más te gusta. Entonces, ¿cuántos platos de comida podrías ingerir
ahorita que vas a almorzar dentro de un rato. Por ahí alguien me diría, profe, ¿sabe qué? Yo solo puedo comer uno, profe. Por ahí otro me dirá, profe, yo puedo comer dos o tres, ¿no? De repente por ahí caiga un terror de los buffets, ¿no? Que me diga, profe, yo puedo comer mis 7, 8 platos, ¿no? Pero por más que usted me diga un número elevado, siempre hay un techo, siempre hay un techo, un límite, un límite. Pues yo recuerdo en mi época universitaria, ¿no? Yo soy sanmarquino. Yo vivía en el Agustino antes, en la casa de mis padres. Entonces yo me iba de la ciudad universitaria de San Marcos hasta el Agustino. Pero en el camino me bajaba por la Avenida Grau, en la Facultad de Medicina de San Marcos, donde está la zona de Cangallo. Ahí está el restaurante de San Marcos, cerca a la morgue. Siempre ahí había carne, por si acaso. En la ciudad nunca había carne, pero en Cangallo siempre. Curiosidad de la vida, ¿no? Curiosidad. Entonces yo en esa época era flaco, ¿no? Y me daba mi comida en una charola, y yo con la justa comía una charola. Pero tenía un amigo, Percy, mi amigo Percy, sanmarquino también, Pete, él también era flaco en esa época, Pete se comía 5 a 6 charolas. Y cuando se iba, todavía se iba con hambre. Era terrible. Ahora lo he vuelto a encontrar a mi amigo Percy Cangallo y sigue flaco. Pero el que ha engordado soy yo. Oye, pero mi amigo, por más que comía bastante, igualito, él también tenía un límite en su capacidad. ¿Te das cuenta? O sea, todos nos llegamos a saturar, y no solamente con la comida, con todas las cosas nos saturamos. Usted quiere hacer deporte, ¿ya? Usted puede estar practicando una cantidad determinada de tiempo de deporte, pero igual se va a saturar. ¿Así, profesor? Sí. Usted quiere dormir. Igual, hasta el dormir satura, muchachos. No sé si han pasado usted esa situación de que ya usted está dormido y ya le comienza a doler la cabeza estar tanto tiempo echado en la cama y eso lo obliga a levantarse. En algunos demora, algunos son duros de levantar, pueden estar de repente el domingo bárbaro, bárbaro, pero va a llegar un momento en el cual van a tener que levantarse porque ya cansa. Pero, ¿qué tal si ponemos otro escenario? ¿Qué tal si ponemos el escenario ahora de lo mental? Lo mental tendrá la misma capacidad que lo físico. Usted que va a ser un ingeniero, usted que va a ser ingeniero civil de repente, y de los bravos, porque usted pues va a participar en la construcción de túneles para hacer los trenes bala, construcción de rascacielos, de represas, ¿no? A usted lo van a contratar pues para que haga la construcción de un rascacielos en Marte, porque usted es bravo de bravos, ¿no? Pregunto, lo mental, ¿también tendrá esa característica de limitada incapacidad que va por el lado de lo físico? ¿Le habrá pasado a usted que usted está estudiando en bacán, está que resuelve sus preguntitas y ya pues son 1 de la mañana y su cuerpo está cansado y sus ojitos se van cerrando y usted se va a dormir? Pero en su sueño usted sigue resolviendo los problemas, que por acá, que hace sus trazos y cuando se levanta ya tiene toda la práctica solucionada, ¿verdad? Y usted continúa ahí, pues, y sigue, ¿no? Y se va a dormir y en la noche igualito. Entonces, lo mental tiene mayor capacidad que lo físico. Lo mental tiene más capacidad que lo físico. Pero también obviamente hay que tener cuidado con eso, ¿no? Tampoco hay que buscar complicar a la mente. Eso es malo, claro que sí. Eso es malo. Y tiene que también practicar actividades que le permitan a usted recrearse, ¿no? Porque puede ser muy perjudicial, ¿no? Bien, entonces ya sabe, ¿eh? La mente tiene más resistencia, pero hay que tener cuidado. Ahora, un personaje, Hernán Gosse, estudió esto, ¿ah? Estudió esto. Y acá habló sobre una ley
decía, el deseo decrece a medida que uno satisface la necesidad. ¿Será cierto esto? El deseo decrece a medida que uno satisface su necesidad. Profesor, sí es cierto, pues, porque uno se va saturando, pues, profe. Uno se satura y obviamente tiene que ser cierto. Así es. Y eso, ¿sabe? Lo podríamos demostrar de esta manera. A ver, vamos a demostrarlo acá. Ahí está, vamos a imaginar pancitos, pancitos con chicharrón puede ser. Delicioso el pancito con chicharrón, ¿verdad? Vamos a ver cuánto de utilidad nos genera ese pan con chicharrón, ¿no? Utilidad en el sentido de tener un goce, de tener un disfrute, un bienestar, un placer. Y al otro lado, la llamada utilidad marginal. Esta utilidad marginal no es otra cosa que la utilidad adicional, ¿no? Entonces dicen, esto te está generando una utilidad marginal. Significa pues que esto te está generando una utilidad adicional. Ah, ya, profesor. Entonces, pongamos pues que usted se come un pancito con chicharrón, un pancito. Y ese pancito le genera a usted 10 útiles. Obviamente, obviamente que no existe ningún mecanismo para medir la utilidad. No hay. Esto es algo, una clasificación obviamente subjetiva, pero que ayuda a entender el proceso, ¿no? Así que cuando digo útiles, estoy haciendo referencia a una unidad de medida de la utilidad, que no existe, no existe, ¿ve? Pero que sirve para entender lo que te estoy explicando. Entonces, usted se come un pancito y ese pancito le genera 10 útiles. Y usted dice, no, pues yo también quiero comerme otro pancito y usted se come un segundo pan con chicharrón. Un segundo pancito. Y en ese segundo pancito, los dos juntos, los dos panes juntitos, le genera a usted 18 útiles. ¿Así, profesor? ¿18 útiles? Sí. Pregunta, ¿cuánto fue la utilidad marginal? La utilidad marginal es la utilidad adicional, que técnicamente se puede definir de esta manera. Incremento de la utilidad total generado por el incremento del consumo de un bien en una unidad. Entonces acá la utilidad marginal es 8 útiles, que lo podría calcular así, mire, ve. A ver, usted quiere calcular la utilidad marginal, ¿no? La palabra marginal, repito, es adicional. Entonces, usted diría, ¿no? Triangulito que indica variación, variación de la utilidad total y lo va a dividir entre la variación, en este caso, del consumo del bien. ¿Cierto? Entonces, a ver, variación de la utilidad total. 18 útiles menos 10 útiles. Entre la variación del consumo del bien. 2 panes, un pan. Ahí está. Y ya pues esto es cachete, es facilito, ¿sí o no? 8 entre 1. Entonces, la utilidad marginal en este caso sería 8 útiles. O sea que el segundo pan solo te generó 8. Entonces acá viene ya lo racional, ¿no? Lo racional. A ver, vamos a ver su respuesta, ¿no? Si cada pan con chicharrón me costara 10 soles, ¿no? Si cada pan con chicharrón me costara 10 soles, y yo me compro el primer pan, ahí está, me compro el primer pan, y ese pancito me cuesta 10 soles, obviamente,
pero me va a generar 10 útiles. O sea, cada útil me estaría costando ¿cuánto? Cada útil que me genere ese pan me estaría generando un sol, ¿verdad? Me estaría costando un solcito, ¿cierto? Perfecto, muy bien, chicos, muy bien. Ahora, soy terco, ¿verdad? Soy terco, me dejo llevar por mi emoción y me compro un segundo pan. Pero ese segundo pan ya no me va a generar 10 útiles, porque ya me estoy saturando, ¿sí o no? Ese segundo pan solo me genera 8 útiles, solo 8 útiles. Pero sin embargo, yo voy a seguir pagando 10 soles. Entonces, en ese segundo pan, cada útil ya no me cuesta un sol. Cada útil, como son 8, me va a costar como sol 20, sol 30 más o menos, de repente sol 50, no sé. Entonces, económicamente hablando, ¿me conviene comprarme ese segundo pan? Dígame usted, ¿me convendrá comprarme ese segundo pan? Económicamente hablando, ya no me conviene, porque me cuesta más caro, pues. Oye, pero ¿cómo es la emoción, no? ¿Cómo es la emoción? Y la persona se compra un tercer pan. Mira, un tercer pan. Y ese tercer pan, los tres juntos le generan 24 útiles, los tres juntos. Pero el tercer pan solamente le genera 6 útiles. Ya imagínate. Ahora mira el cuarto. Mira el cuarto. Entonces ya, pues, comerse 4 panes con chicharrón, 5 panes con chicharrón, ya estás loco. ¿Ve? Ya no te conviene. Porque uno, el placer no es el mismo. ¿Ve? El pan adicional ya no lo disfrutas tanto como el primero. Y dos, como lo estás disfrutando menos, pero sin embargo pagas el mismo monto, cada utilidad te sale más caro. Pues. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, sigamos avanzando. Tenemos por acá a las necesidades que son concurrentes. Vamos a ver la hora. ¿Sí? ¿Estamos bien todavía? Concurrentes significa que varias necesidades aparecen en el mismo instante. Y no es posible satisfacerlas todas a la vez, ¿verdad? Cuando aparecen varias necesidades a la vez, no es posible satisfacerlas todas a la vez. Por ejemplo, este joven, ¿qué tiene que hacer? Este joven tiene que ir al estadio o ver una película. Ah, tiene que ir al estadio y ver una película. Como no puede satisfacerlas todas a la vez, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escoger satisfacer la más importante. En este caso, para él, lo más importante es de repente ir al estadio, ¿no? Entonces, esa es su elección. Y lo que deja de hacer se conoce con el nombre de su costo de oportunidad. ¿Sí? Vamos a trabajar eso acá en la pizarra. A ver, siempre cuando se habla de un costo de oportunidad, ¿de qué se está hablando? El costo de oportunidad es el sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de la alternativa que usted sacrifica. Entonces, por acá, pongamos pues al llamado costo de oportunidad. A ver, mira, vamos a ponerlo por acá, al llamado costo de oportunidad, y vamos a decir, el costo de oportunidad es el sacrificio de la segunda opción. A eso se llama el costo de oportunidad. Sacrificio de la segunda opción. Entonces, este jovencito de repente tiene que jugarse un partido de fútbol con los amigos del barrio, pero también tiene que ir al cine, ¿no? Asumamos que ya la pandemia se terminó, ¿ya? Tiene que ir al cine. Y también tiene que acompañar a su madre al mercado y de repente también tiene que ir a la academia. Y todo eso a la misma hora. Pregunto, ¿podrá satisfacer todas esas necesidades de forma simultánea? Y la respuesta es que no, ¿verdad? Acá vemos que hay una concurrencia de necesidades
porque claramente observamos que varias necesidades se presentan en el mismo momento. Entonces hay una concurrencia, están concurriendo todas en el mismo momento. Como no es posible satisfacerlas, uno va a escoger. Uno jerarquiza, ¿no? Dice, primero es ir a la academia. Eso es lo más importante. En segundo lugar, pues será jugar fútbol. En tercer lugar, ir al mercado. Y en cuarto lugar, ir al cine. Obviamente, esta clasificación es una clasificación subjetiva en base a las prioridades que una persona determinada establece. Pero ¿él qué eligió? Él eligió ir a la academia. Eso será entonces su elección. ¿Estamos bien? Esa es su elección. Eso es lo que él ha elegido. Ir a la academia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería su costo de oportunidad? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería ahí, en esa explicación, muchachos, su costo de oportunidad? A ver, vamos a ver qué responderían usted ahí. Ya, ahí Leo dice lo que dejó de lado. Muy bien, ya va una respuesta. ¿Qué dicen los demás, muchachos? Jugar fútbol, dicen. Ahí está. Bien. Ahí está, jugar fútbol. Muy bien, muchachos. Sí, esa es la respuesta. ¿Saben por qué? Si ustedes se van a la definición de costo de oportunidad, ahí dice, muchachos, que el costo de oportunidad es el sacrificio de quién. Ahí lo dice, ¿ah? Es el sacrificio de la segunda opción, ¿verdad? Ahí está. ¿Cierto? Es el sacrificio de la segunda opción. O sea, no es todo lo que uno deja de hacer. El costo de oportunidad no es todo lo que uno deja de hacer. Solo es la segunda opción que ha dejado de lado. Que en este caso sería el dejar de jugar fútbol. Este dejar de jugar fútbol, esto estaría siendo su costo de oportunidad. ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien. Ese sería su costo de oportunidad. Solo el sacrificio de la segunda opción. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora, también en las preguntas estaban haciendo, ¿qué cosa es la utilidad marginal? La palabra marginal significa adicional. Permítame borrar esta parte, ¿sí? Permítame borrar esta parte. Ahí está. A ver, es importante que ustedes hagan preguntas, ¿ah? Se agradece que hagan las preguntas. Mira, a ver, nos están preguntando sobre la llamada utilidad marginal. Entonces, les digo, esta palabra marginal viene de margen, viene de borde. Entonces, lo marginal siempre es lo adicional. Eso es lo marginal. Entonces diríamos, la utilidad marginal es la utilidad adicional. Esa es la utilidad marginal, la utilidad adicional. También podría definirse la utilidad marginal como el incremento de la utilidad total, el incremento de la utilidad total generado por el incremento del consumo del bien en una unidad. Por ejemplo, si me como un pancito con lo que sea, ahí está, un pancito con lo que sea. Ese pancito me genera una utilidad, digamos, de 20 útiles. ¿Está bien? Si me consumo un segundo pancito, los dos pancitos me generan 35 útiles. Si me como un tercer pancito, los tres pancitos me generan 45 útiles. Y si me como 4 pancitos, me genera 50 útiles. Muy bien. Entonces, quiero calcular la llamada utilidad marginal. ¿Cómo puedo definir esta utilidad marginal? La puedo definir como una utilidad adicional, ¿verdad? Así la puedo definir, como una utilidad adicional. Pero también puedo decir lo siguiente. La utilidad marginal
Es el incremento de la utilidad total generado por el consumo del bien en una unidad. Entonces, digo así, incremento de la utilidad total, 15, ¿verdad? Generado por el incremento del consumo del bien en una unidad. Es decir, esta nueva unidad me está generando una utilidad de 15 útiles. 100. Incremento de la utilidad total generado por el incremento del consumo del bien en una unidad. Es decir, esta nueva unidad me generó 10 útiles. ¿Cierto? La última. Incremento de la utilidad total, 5, generado por el incremento del consumo del bien en una unidad. ¿Se dio cuenta? Ah, ya. O sea, las utilidades marginales son utilidades adicionales. ¿Por qué estas utilidades marginales son cada vez más pequeñas? Esas utilidades marginales son cada vez más pequeñas porque nosotros, los seres humanos, nos vamos saturando, ya que tenemos un límite en nuestra capacidad. Ah, perfecto, profesor. Muy bien, ¿no? Ahora sí, pasemos a la siguiente PPT. Ahí está. Vamos a ver por acá. Ahora viene lo que ustedes habían preguntado hace un momento, ¿no? Las llamadas sustitutas. Cuando se habla de sustituto, se habla de un reemplazo. Eso significa sustitución. Sustitución significa reemplazar. Entonces, la sustitución aplicada a la necesidad tiene dos formas. Forma número uno. Cuando usted tiene una necesidad, usted puede sustituir la forma con la cual usted satisface la necesidad. Eso es la primera posibilidad que puede pasar. Puede sustituir la forma, ¿no? Por ejemplo, tengo hambre. Si tengo hambre, puedo comerme, no sé, un arroz chaufa o un lomo saltado. Pero al final sigo con hambre, ¿no? O sea, sigo comiendo, solo que el objeto con el cual lo satisfago es diferente. Entonces, a eso significa sustituir la forma. Pero también se puede sustituir la misma necesidad. Ande, profesor. Eso sí está locazo, ¿ah? ¿Cómo es posible que se pueda satisfacer cómo es posible que se pueda sustituir la necesidad? Profe, soy adicto al licor, profe. Y eso es real, ¿ah? No, no conmigo, obviamente, ¿no? Sino un inglés adicto al licor. Un inglés adicto al licor y a la comida chatarra. El pata tenía un buen trabajo, buenos ingresos, ¿verdad? Pero esta persona no podía dormir. Y estuvo así 6 meses pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto ya no hay vida, ya. Y se puso a correr. Se puso a correr. Y se dio cuenta que corriendo era bueno. Muy bueno corriendo. Eso es cuando tenía 30 años. ¿Eh? Él participaba en maratones con jóvenes ya de 20, 25 años. Ya cuando uno tiene 40 años, pues ya no es igual, ya baja la velocidad, muchachos. Cuando uno tiene 20, 25, uno se siente una máquina, ¿no? Entonces ya tenía 40, 45 años y maratón con jóvenes de 20 lugares. O sea que sí tenía habilidad corriendo. Entonces ya es un tipo que ya a esas alturas pesaba 80 kilos. Para un tipo de 1,82 m, pesar 80 kilos es estar flaco. Pero se volvió un verdadero adicto a correr. ¿Eh? Tanto es así que el día que no corría, él se levantaba ansioso y se ponía a correr. ¿Te das cuenta? Las adicciones no son buenas, definitivamente. Pero entre ser adicto a licor y ser adicto a correr, ¿no te parece que es mejor ser adicto a correr? ¿Te das cuenta? Entonces, este inglés nos da un ejemplo muy interesante
de que se puede sustituir una necesidad con bastante esfuerzo, ¿no? Se puede sustituir una necesidad con bastante esfuerzo. Un alumno me preguntó, profesor, ¿y la gente que cae en la droga puede lograr sustituir esa necesidad del consumo de droga por otra actividad? Mira, la verdad no sé, desconozco. No he investigado, no he encontrado un caso demostrado que alguien lo haya hecho. De repente sí, yo no sé, de repente sí hay casos, ¿no? Pero yo desconozco si hay gente que ha podido salir de la droga, ¿no? Pero si utilizamos esta misma idea, si es que encuentra otra cosa que sea de la misma o de mayor intensidad, entonces sí podría lograrlo, ¿no? Si es que lo encontrara. Bien. De ahí tenemos a las complementarias. Complementarias significa lo que va junto, ¿no? Complementario, pues, es aquello que es conexo. Lo conexo es lo que va junto, ¿no? Tengo la necesidad de hacer deporte. Ahí está. Tengo la necesidad de hacer deporte. Entonces, si tengo esa necesidad de hacer deporte, ¿con qué lo complemento? Profe, bueno, se complementa eso pues con implementos deportivos, ¿no? Pelotas, zapatillas, polo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Necesidades complementarias. Profesor, tengo la necesidad, digamos, de comer. ¿Con qué se complementa? Profesor, se complementa con la necesidad de cubiertos, ¿no? Cubiertos, platos, ¿no? Entonces, ahí se muestra claramente qué cosa significa ser complementaria en el caso de las necesidades, ¿no? Ahora, la que viene es una característica bastante interesante, conocida como varía en intensidad. Cuando decimos que varía en intensidad, la intensidad, muchachos, es la fuerza con la cual la necesidad se presenta. Eso significa la intensidad. La fuerza con la cual la necesidad se presenta. Entonces, una necesidad se hace más intensa, o sea, más fuerte, en la medida que exista una barrera que impida la satisfacción de tu necesidad. Entonces, en la medida que esa barrera exista, es algo que impide la satisfacción de tu necesidad y eso hace que tu necesidad se vuelva más intensa, o sea, más fuerte. Tienes hambre, vas a la cocina, coges un poco de alimento y ya está. Cachete, ya está bien. Pero ¿qué pasa si tú tienes hambre, vas a la cocina y no hay nada? Te buscas los bolsillos, estás misio. Buscas por toda la casa, no te han dejado ni un sol. Vas a tu vecino y no te quiere dar ni agua. Entonces, tu necesidad por comer se acrecienta. Este señor que vas a ver a continuación se perdió en el desierto en el año 1994. Se perdió en el desierto. Lo encontraron después de una semana. Mira, ¿cuántos años tenía en esa época? 39 años. Mira, y está fuerte, porque ese señor está fuerte, físicamente estaba bien en esa época. Pero de todas maneras, ya a los 39 años, ya. Una vez que tú pasas la barrera de los 30, ya tu físico no es igual. Tu físico no es igual. Recuerdo una vez me encuentro con un amigo que llegó a jugar en la profesional, Alex Díaz, ¿no? Que juega en el AU Tenis, se fue a jugar a Ecuador, ¿no? Y lo encuentro, ¿no? Oye, le digo, Alex, ya no está jugando. Y en esa época él ya tenía, ¿cuánto? 32 años. Y me dice, no, ya no. Ya cuando corro, ya no es igual, ya. Corre al costado un muchacho de 25, la velocidad del 25 y 25 todavía está fuerte, pues, ya 30 años estás en picada físicamente. Este señor tiene 39. O sea, por más que tú lo veas aparentemente bien,
Ya con 39 años no, no es igual, no es igual. Ya tu capacidad física está de bajada. Ahora, si algún día termina la pandemia y nos juntamos para jugar pelota, yo ya no corro, ya estoy jugado parado nomás. Papi, ya, el físico no da, el físico se va abajo. Este señor se perdió en el desierto. Después de una semana, arquero, sí, bueno, yo soy arquero, he sido campeón nacional con San Marcos en fútbol, cuando era flaco, ¿no? Entonces, este me estaba vacilando, ¿no? Y dice, profe, al arco van los gorditos. Ya, a ver, ahí está también. Sí, arquero es una muy bonita posición, a mí me encanta. ¿Ah? Algún día nos veremos, pues soy un tipo gordo de 1,83 m, ¿no? Algún día nos encontraremos, ¿no? En el corte de cabello. A ver, entonces te decía, pues lo encuentran a este señor después de una semana. Después de una semana todo injusto, o sea, flaco, chapado al hueso. Ya cuando se recupera, él cuenta pues su historia, ¿no? Él dice que al tercer día de estar deambulando en el desierto con sol ya medio tonto, encuentra una habitación en el desierto. En esta habitación en el desierto, que era en realidad un cementerio de una persona santa del lugar, él se mete a aprovechar la sombra. Ya estaba, pero mala, y en eso siente que algo toca la pierna. Entonces él mira y se da cuenta que es un murciélago. Y con las pocas fuerzas que le quedan, él chapa al murciélago, le arranca la cabeza, comienza a comer su carne y a beber su sangre. ¡Hala, profe! Profe, eso yo no haría. No, profe, está loco, yo no la hago. Claro, no la haces en situaciones normales. En situaciones normales nadie tendría por qué hacerlo. Pero en una situación tan excepcional como esa, sí la hacemos. Exacto, exacto. La necesidad obliga, la necesidad obliga. Muchachos, ténganle mucho respeto a esa característica de varía intensidad, esa no es juego, ¿eh? Dos chicos se pierden en el mar, igualito, una semana. Los encuentran flacos también y les preguntan, ¿no? Y uno de ellos decía, sentía tanta hambre, pero tanta hambre, que parecía que mis tripas se comían la una a la otra. Mira, el otro dice, sentía tanta hambre, pero tanta hambre, que miraba la mano de mi compañero y me preguntaba qué tan rica sabría su mano. Terrorífico, ¿no? Aquí seríamos capaces. Ahí hay un ejemplo, 127 horas. En Bengala, la India, 1942, 43, sufrió hambruna. Si ustedes entran a internet y ven Bengala, la India, 1943, van a ver, y es de temer, ¿ah? O sea, de temer esas fotos que usted va a ver, son fotos de personas de tan hueso y pellejo, hambruna. El hambre te hace hacer muchas cosas, ¿no? En Estados Unidos, en 1900, tuvo un ataque de ratas, alfombra de ratas, un montón de ratas. En el Perú también hubo, ¿eh? Pero la historia que te voy a contar es de Estados Unidos. Entonces lo mataban a las ratas, hacían cerros de ratas muertas, pero aún así no terminaban con la cantidad de ratas. Estaban asustados, preocupados, ¿qué hacemos? Hasta aquí se acabó la comida en los graneros. Cuando se acabó la comida en los graneros, las ratas no tenían qué comer. Las ratas sentían tanta hambre que las ratas comenzaron a comerse la una a la otra. Canibalismo. Hasta que
el número de ratas ya bajó a un número considerable, ¿no? Manejable. ¡Hala, profe, qué bárbaro! O sea, profesor, hay que tener cuidado a esta característica de limitada incapacidad. Sí, sí. Luego decimos, tiende a fijarse. O sea, se vuelve una costumbre, se vuelve un hábito en la persona, ¿no? Por ejemplo, profe, yo para dormir tengo que leer pues, una historieta, pero si no leo esa historieta, pues no puedo dormir. Ahí está. O de repente otro me dirá, profe, yo corro, me levanto temprano, 4 de la mañana, ya estoy corriendo por mi barrio. Bro. Ahí llega el Agustino, profe, por la avenida Ribagüero, bro. En Los Olivos, profe, por Palmeras, ¿no? Por donde tú vivas, ¿no? Tiende a fijarse, se hace una costumbre. Ahora, si clasificamos a las necesidades, podríamos encontrarnos primero con las necesidades primarias, vitales o biológicas. Estas necesidades primarias, vitales o biológicas son aquellas necesidades que son importantes satisfacerlas para el buen mantenimiento de la vida humana. Es decir, para mantenernos con vida. Si nosotros no satisfacemos esta necesidad, ahí está, conoce Marañón, ahí está, somos vecinos, o sea, estamos viviendo cerca. Profe, si no satisfago mi necesidad primaria, entonces mi vida corre peligro, sí, corre peligro. Alimentarse, abrigarse, el tener un techo. A eso se llama necesidad primaria. Ah, en cambio, cuando decimos las secundarias o generales, estas necesidades nos ayudan a poder desarrollarnos como personas. ¿Así, profesor? ¿Nos ayuda a desarrollarnos como personas? Sí. La recreación, ¿no? La educación, el conocer la diversidad cultural. Recuerdo una pregunta que decía, ¿no? El ir a una feria gastronómica de mistura. El ir a esta feria gastronómica de mistura implica satisfacer qué necesidad. A ver, a ver, vamos a ver quién me dice la respuesta. El ir a comer a una feria gastronómica de mistura será primario o secundaria. Ahí ya están dando su respuesta a una respuesta hasta ahorita. Y si es cierto, esa es la respuesta. Ahí están. Recuerdo una vez que un alumno me dijo, profe, si vamos a comer a mistura, eso va a ser primario, ¿no? A ver, ¿sería primaria eso? A ver, vamos a ponerlo por acá. A ver, tenemos acá primaria, secundaria y terciaria. La necesidad primaria es aquella necesidad que tenemos que satisfacerla porque esa necesidad ayuda a mantener nuestra vida, ¿no? Por eso le llaman vitales, pues, ¿no? Entonces, si la persona no logra satisfacer esta necesidad primaria, entonces su vida corre peligro, la persona va a morir, ¿verdad? Por lo tanto, acá podríamos hablar de qué? Del alimento, podríamos hablar del abrigo, ¿no? Son necesidades primarias. En cambio, la necesidad secundaria viene a ser para mantener o ayudar al desarrollo de la persona. Por lo tanto, estas de acá no pueden ser llamadas vitales, ¿cierto? Si usted no logra satisfacer estas necesidades secundarias, usted no se va a morir, usted va a seguir con vida. Pero obviamente no podría desarrollarse correctamente, ¿no?
Acá tenemos, por ejemplo, a la recreación, a la educación, ¿verdad? Y cuando se habla de una terciaria, estás hablando de cualquiera de estas dos, ¿ya? Una terciaria es cualquiera de estas dos, primaria o secundaria, pero que se satisface a través de un mecanismo que halaga tu vanidad. ¿Estamos bien? Si halaga tu vanidad, entonces ya se vuelve terciaria. ¿Estamos bien? Ahora, si vamos a comer a mistura, ¿no? Si vamos a comer a mistura, usted me dice, profe, comer, alimento, primaria, espérate. Estoy yendo a comer a mistura. Pregunto, si no como en mistura, ¿me muero? No, ¿verdad? Si no como en mistura, no me voy a morir. Así que no puede ser vital. En este caso, voy a esta feria gastronómica llamada Mistura para conocer cultura. La cultura son patrones de conducta socialmente aprendidos que se pueden expresar de diferentes maneras. Una forma de expresar la cultura es a través de la alimentación. Entonces, el ir a Mistura es satisfacer una necesidad de corte secundario. Pero la respuesta cambiaría si te digo simplemente el comer con la finalidad de mantener mi vida. El comer con la finalidad de mantener mi vida definitivamente sería primario. Pero el comer en mistura es con la finalidad de conocer la diversidad cultural, lo cual lo haría secundario. Pero si digo que ahora voy a comer en la rosa náutica, entonces eso se eleva ya a una vanidad, volviéndose una necesidad terciaria. ¿Se entendió esa parte? Profesor, el tener ropa obviamente es primaria. Pero si usted se va a comprar una camisa, por ejemplo, un Giorgio Armani, que fácilmente pasa los 2.000 soles, entonces ahí estaría halagando una vanidad y efectivamente se volvería terciaria. Ah, ya, profesor. Entonces las terciarias son aquellas que halagan la vanidad de las personas, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Hasta ahí entonces me parece que estamos claros, ¿verdad? Hasta ahí estamos avanzando bien, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿cansados hasta ahí? No, ¿verdad? No están cansaditos. No. Chévere, muchacho, acá. A ver, acá, acá tenemos ahora a los bienes. Mira, por definición, cuando se habla de bienes, se habla de un objeto, se habla de una cosa, ¿no? Entonces los bienes son cosas, los bienes son objetos que van a lograr satisfacer por lo menos una necesidad. Es por eso que cuando hablamos de bienes, y a ver, permíteme hacerlo acá en borrador primero. A ver, vamos por acá. ¿Ya? Cuando hablamos de un bien, ahí está, un bien, lo podemos definir de una manera muy sencilla, muy simple. ¿Y qué podemos decir? Podemos decir que los bienes son cosas útiles. Al decirte este término que aparece acá, útil, ¿qué significa? Este término útil significa capacidad para poder satisfacer al menos una necesidad. Ah, entonces, este término que aparece acá, útil, ¿qué cosa significa? Significa capacidad de satisfacer
necesidad, ¿no? Recuerda que el término necesidad significa carencia, ¿no? Por ejemplo, tengo sed. ¿Me es útil? Tengo sed. ¿Esto me será útil? Y la respuesta es que no, porque no tiene esa cualidad de poder satisfacer mi sed. Entonces, para la sed no me es útil. Pero si quiero escribir, ¿será útil? Y la respuesta es sí. Si quiero escribir, este plumoncito sí me va a ser útil, porque este plumoncito sí tiene esa cualidad de satisfacer mi necesidad, que es de escribir. Entonces, cuando quiera definir qué cosa es un bien, simplemente qué cosa diré. Estas dos palabritas, ¿verdad? Los bienes son cosas útiles. O sea, son cosas que tienen la capacidad de poder satisfacer necesidades. ¿Te das cuenta? Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. ¿Dónde estás, oye? Ahí está. Ahí está. ¿No? Ahí está. Y ahí puedes encontrar diferentes ejemplos, ¿no? ¿El ser humano será considerado un bien? ¿El ser humano será considerado un bien? Y la respuesta, muchachos, es que no. ¿Por qué el ser humano no puede ser considerado un bien? Porque el ser humano no es una cosa, el ser humano no es un objeto, ¿verdad? Así es, chicos, muy bien. Entonces, los seres humanos tenemos más categoría que los bienes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos clasificar estos bienes en esos dos bandos? Los podemos clasificar, como ves ahí en la pizarrita, en bienes y económicos y bienes libres, ¿no? ¿Así, profesor? Sí. Entonces, todo depende de esta siguiente situación. Aquí vamos a poner al hombre, vamos a poner al ser humano. Entonces, aquí vamos a poner al planeta. Ahí está. Ahí está el planeta. Entonces, van a existir bienes que el mismo planeta nos da ya listos para satisfacer necesidades sin mayor esfuerzo. Esos bienes que nos da el planeta para satisfacer nuestras necesidades sin mayor esfuerzo, se le conoce con este nombre. Se les llama los bienes libres, ¿no? Ejemplo, de estos bienes libres podrías poner al aire, los rayos solares, ¿no? El agua del mar, que ya la naturaleza te lo da ya listo, pues el ser humano no tiene que hacer nada más que disfrutarlos. Pero no todos los bienes son así. Hay otros bienes que el ser humano tiene que extraerlos, ¿no? Tiene que realizar la llamada extracción, pero también tiene que realizar la transformación. Entonces, a estos bienes en los cuales el ser humano tiene que extraerlos y transformarlos, se conoce con el nombre de los bienes económicos. Entonces, ese va a ser el criterio que usted va a tener, ¿no? Entonces, todo depende de qué, de la mano del hombre, ¿verdad? Si la mano del hombre interviene para extraerlo, transformarlo, bien económico. Pero si no tiene que hacer nada de eso y simplemente tiene que coger el bien directamente de la naturaleza para satisfacer su necesidad, ese es un bien libre. Entonces, muchachos, la pregunta es la siguiente. La manzana. ¿Qué tipo de bien será la manzana? ¿La manzana será un bien libre o la manzana será un bien económico? A ver, ¿qué me respondemos? A ver, vamos a poner acá el chat para que ustedes puedan responder si la manzana es un bien libre o económico. Ya, ahí veo las primeras respuestas, ¿no? Bien económico.
Exacto, muchachos, es un bien económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre tiene que sembrarlos, los abona, los riega y los cosecha, entonces definitivamente el hombre ha intervenido, y si el hombre ha intervenido, entonces es un bien económico. La otra situación que tengo que hacer diferencias entre los bienes libres y económicos es la siguiente. A ver, los bienes económicos son escasos. La escasez es una situación en la cual la necesidad supera al recurso. Entonces, si tenemos que la necesidad está superando al recurso, eso es escaso. Y la escasez es característico del bien económico. En cambio, los bienes libres no, pues. Con respecto a los bienes libres, el escenario cambia. Con los bienes libres es el recurso supera la necesidad, por ejemplo, el aire. Existe más aire del que necesitamos. Por eso que el aire es un bien libre, así que respire todo lo que usted quiera. Y por más que usted respire todo lo que usted quiera, no va a terminar con el aire sigue existiendo, es abundante. Ahora, todo el análisis que vamos a tener está haciendo referencia a full bienes económicos. Ese va a ser nuestro análisis, full bienes económicos, porque los bienes económicos son escasos. Entonces, podemos comenzar a clasificarlos primero como bienes tangibles. Los bienes tangibles son aquellos bienes que tienen materia. Por eso que a los bienes tangibles también se le llama bienes materiales, ¿no? Bienes tangibles o bienes materiales, tienen materia. Por ejemplo, el libro, eso creo que es una manzana o un tomate, bueno, no estoy seguro. La casa, la ropa, son bienes tangibles, porque son bienes con materia. Los intangibles son bienes inmateriales, no poseen materia. Ejemplo, una marca. Ejemplo, una fórmula química, una idea. Las ideas son bienes intangibles. Las ideas para ser protegidas tienen que ser patentadas, porque lo que ocurre con las ideas es que cualquier persona lo puede utilizar. Por eso que usted debe ser celoso con sus ideas y saber en dónde suelta sus ideas. Porque usted puede cometer el error de tener una buena idea y soltarlo así nomás. Otro coge su idea, lo pule y lo presenta ante el dueño de la empresa como si fuera su idea. Entonces, al final, ese es el que asciende en el trabajo y usted, que es el que tuvo la idea, buenas noches los pastores, pues está frito pescadito. Usted tiene que tener cuidado con las ideas, ¿no? En general, todo bien intangible, al no tener materia, tiene que ser protegido de alguna manera, ¿no? Para eso existen las patentes, ¿no? Ahora, luego de la clasificación de los bienes según su naturaleza, tenemos ahí según su grado de elaboración, ¿no? Los que todavía están en proceso de transformación se llaman intermedios. En cambio, los que ya terminaron su proceso se llaman finales. Un cevichito, final, ¿verdad? Una camisa, final, señor. Filete de pescado, intermedio, pues, profe, está en proceso. La tela, intermedio, pues, profesor, está en proceso. Entonces, todo lo que esté en proceso de transformación va a ser llamado bienes intermedios. Y todos los que ya acabaron su proceso de transformación se van a llamar finales. Pero ojo, ojo, quiero que vuelvas a leer esa parte donde dice según su estado o grado de elaboración. Según su estado o grado de elaboración es en la empresa, o sea, el estado en el cual se encuentra el bien dentro del proceso de producción. Si está a la mitad o ya terminó, ¿verdad? Acá, por ejemplo, a ver qué ha pasado ahí, vamos a corregir esa parte, vamos a corregirlo. A ver si ha descuadrado, a ver, vamos a corregirlo un momentito, un momentito. ¿Dónde está? A ver, vamos a corregirlo. A ver.
Ya está. Vamos a grabar, ¿no? Pues si no, no se visualizaba bien. Bueno, que los bienes intermedios son bienes que todavía están en proceso de transformación y los bienes finales son aquellos bienes que ya terminaron su proceso de transformación. Entonces, la secuencia que vamos a ver acá es la siguiente. Vamos a recordarlo. Materia bruta, materia prima, insumo y bien final. Una vez más, materia bruta, materia prima, insumo y bien final. Esa es la secuencia, ¿no? Materia bruta es cuando está en su estado natural. Pucha, no graba, qué raro. Materia bruta es cuando está en su estado natural, ¿no? Por ejemplo, los peces, ¿no? Los peces ahí son materia bruta. De ahí el ser humano cuando saca esos peces, ¿no? Ya sería el pescado, ese pescado sería una materia prima, ¿verdad? Luego, ese pescadito es fileteado, ¿no? Sacan un filete de pescado, ese filete de pescado sería el insumo. Y de ahí, pues, se hace el delicioso cevichito bien bacán. Ese cevichito sería el bien final. ¿Estamos bien? A ver, mientras se va arreglando esto, vamos a ponerlo por acá. A ver. Entonces, acá tenemos, ¿no? A ver. Ahí está la materia bruta, pasa a la materia prima, insumo, y de ahí el bien final. Entonces, es toda una secuencia, ¿no? Todo un proceso. Se habla de bienes intermedios cuando está acá. Esto de acá es catalogado como un bien intermedio, ¿no? El bien intermedio es aquel bien que todavía está en proceso de transformación. A eso se llama los bienes intermedios. Ahí está, ya grabó. Vamos a compartir de vuelta. Ahí está. ¿Dónde estás? Aquí. Ya está. Muy bien. Bien. Ahí está. Ahí está, ¿no? Los bienes intermedios son aquellos bienes que todavía están en proceso de transformación, ¿no? ¿Y a quién comprende esos bienes intermedios? A la materia prima y al insumo, ¿no? A ellos dos. Ahora, según su grado según su duración, o sea, cuánto tiempo nos va a durar, podemos encontrar a los bienes fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que duran una sola vez. Ande, profe. Sí, los bienes fungibles solo duran una vez. La primera vez que lo usas se gasta íntegramente. A eso se llama bienes fungibles, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una manzanita, vamos a imaginar que esto sea una manzana, ¿ya? Y usted le da una mordida. Ahí está. Esa mordida que usted ha dado ha hecho que la parte que usted ha usado ya no exista. Profesor, pero yo veo el resto de la manzana. Sí, usted ve el resto de la manzana y ¿sabe por qué? Porque usted todavía no ha usado esa manzana. Usted solo ha usado una parte. Y esa parte que usó usted, descanse en paz, solo duró una vez. Ahora, usted le da otra mordida. Y esa parte de la mordida que usted haya hecho se extinguió. Eso demuestra que solamente dura una vez. Entonces esa es la característica de los bienes fungibles. Solo te duran una vez. La primera vez que lo usas se va a gastar íntegramente. Muy diferente a los bienes infungibles. Estos bienes infungibles pues sí tienen un tiempo de vida más largo, ¿no? Estos bienes infungibles tienen un tiempo de vida más largo. Por ejemplo, esta regla que ven acá, ¿no? Esta regla es un bien infungible.
su tiempo de vida es más largo, ¿no? Una casa, un auto, unos juegos de mesa, se caracterizan por ser bienes infungibles, ¿no? Su tiempo de vida es mayor. Perfecto, profesor. Según su relación, entendemos que hay bienes sustitutos y bienes complementarios, ¿no? Los bienes sustitutos son los bienes que se van a reemplazar, son bienes que resultan siendo equivalentes. A ver, vamos a trabajar primero acá a los llamados sustitutos. A ver, vamos a ponerlos por acá. Sustitutos, ¿no? Ahí está. Vamos con calma. Mira, ve, estos bienes que son sustitutos necesariamente tienen que ser como equivalentes. Porque si no son equivalentes, no van a poder sustituirse, ¿verdad? No se van a poder reemplazar. Ejemplo, mira, ve, tú puedes poner acá al pollo, ¿no? El pescado. Entonces, pregunto, ¿el pollo y el pescado son claros ejemplos y bienes sustitutos? Sí, porque se pueden reemplazar. Y se pueden reemplazar ya que son equivalentes. ¿Te das cuenta? Así, profesor, claro. A ver, si sube el precio del pollo, a ver, vamos a poner, si sube el precio del pollo, al subir el precio del pollo, ¿qué cosa crees que haga la gente? La gente va a dejar de comprar pollo. Eso es lo que va a pasar. La gente va a dejar de comprar pollo. Profesor, ¿y por qué va a dejar de comprar pollo? Porque ha subido el precio. Y va a buscar reemplazarlo por un producto que sea equivalente. En este caso es el pescado. Por lo tanto, la gente ahora va a comprar más pescado. Ah, entonces esa es una clara muestra de cómo funcionan los productos que son sustitutos. ¿Te das cuenta que tienen dirección contraria? Mira ese sentido de la flecha, tienen dirección contraria. Mientras uno bajó, ¿qué pasó con el otro? Subió. Pero cuando te hacen las preguntas, no suelen ponértela pollo y pescado. Te lo suelen poner de esta manera. Te dicen, sean dos bienes, X y Y. Así te plantean, sean X y Y, ¿no? Te dicen, si al subir el precio de X, si al subir el precio de X se logra un aumento del consumo de Y, ¿qué tipo de bienes son? ¿No? Si usted ha seguido lo que le he explicado en la parte superior, usted se va a dar cuenta rápidamente que X y Y son bienes sustitutos. Son bienes sustitutos porque se están reemplazando rápidamente. Mire usted, X que sea el pollo y Y que sea el pescado. Al subir el precio de X, o sea, al subir el precio del pollo, la gente va a comprar menos pollo, ya que lo va a reemplazar por otro artículo que es el pescado. ¿Está bien? En el otro lado que te dice los bienes complementarios son bienes que se compran de forma conjunta, bienes que se usan juntos, ¿no? Entonces, podrías tener pues el pan con la mermelada, el pan con la mantequilla, el café con la leche, el arroz con el pollo, ¿no? El pescado con el limón para hacer ceviche son bienes complementarios. ¿Y cómo funcionaría? A ver, ¿cómo funcionaría ya para ir terminando e ir a almorzar, ¿no? ¿Cómo funcionaría el caso de los bienes complementarios? Miren, aquí ponemos, ¿no? Ahí están los bienes complementarios, ¿no? También conocidos con el nombre de bienes conexos, ¿verdad? O simplemente de demanda conjunta. Puedes poner acá el pescado con el limón, ¿no? Entonces se complementan para hacer ceviche. Si sube el precio del pescado, entonces vas a comprar menos pescado. Pregunto,
si compras menos pescado, ¿qué va a pasar con la compra de limón? Se supone que estás haciendo ceviche, ¿no? Y si compras menos pescado, debes comprar menos limón. Entonces te das cuenta que acá en los bienes que son complementarios, la compra, el consumo de estos bienes siempre van a apuntar en la misma dirección, siempre van a estar en el mismo sentido, muchachos. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan? Ninguna. No, profe, todo bien. Excelente, muchachos. Bien, chicos, ha sido un gusto haber trabajado el día de hoy con todos ustedes, ¿ya? Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos y a estudiar mucho, ¿ah? ¿Sí? Nos vemos, chicos. Cuídense. Provecho con su Gracias, almuerzo. Gracias, profe, profesor. gracias. Hasta luego.